transmitiendo esta charla. Ahora sí. A ver, un minuto. Ahí está empezando. Un segundito más. Tenemos que volver a hacer un minuto. Todos estos temas técnicos y ya vamos a empezar. Ya está empezando. Bien. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra nueva actividad de historias de la historia judía que llevamos adelante con Comunidad Beth Hillel. Y hoy con una invitada para mí de lujo. Agradezco la trasnoche para Pilar, que se ha sumado con nosotros hoy. La verdad, un placer que nos estés acompañando. Quizás no tanto el tema por el cual estamos charlando hoy, pero habitualmente nosotros contamos siempre en este ciclo que la historia no es solamente la que hacen los grandes personajes de los que uno habla, sino la que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a la gente de pie y que le repercuten todas estas cosas que suceden. Esta no es la historia solamente de terroristas que dedicaron, o sea, que decidieron llevar adelante un atentado. Es la historia de las víctimas, es la historia de las familias, es la historia de la gente de a pie y es la historia de cada uno de nosotros, porque al igual que, por ejemplo, hoy, 11 de marzo, en España, o en algún momento el primero, el 11 de septiembre en Estados Unidos, o como sabemos en 2 casos ya en la Argentina, a nosotros nos pasaron también cosas. Y cada uno le será muy sencillo recordar qué es lo que estaba haciendo ese 17 de marzo a las 14:45, cuando de pronto una columna de humo, después de una enorme explosión, salía en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta persona que está hablando con ustedes era un joven abogado que estaba en su estudio jurídico a 4 cuadras de donde sucedió la explosión. Los vidrios se movieron de una forma que yo nunca jamás había vivido. Todos empezamos a suponer que podía haber sido alguna caldera o algún accidente en algún lado, pero nadie imaginó que era la llegada para quedarse del terrorismo internacional en la ciudad de Buenos Aires, en América Latina. No nos lo podíamos imaginar de ninguna forma. Pilar, buenas noches para ti, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntar, para que por ahí empecemos por lo que corresponde, que es el origen, es ¿qué es Hezbollah? Bueno, buenas tardes a vosotros, buenas noches por aquí. Y estoy feliz de estar con Beth Hillel y con la magnífica gente del Centro Wiesenthal, porque ambas dos entidades trabajan por la justicia social, por la empatía con los ciudadanos y por los derechos universales. Estoy donde quiero estar, con mi gente. Y respecto a la pregunta, voy a intentar explicar todo Hezbollah, que es algo muy gordo, de manera muy sencilla e intentar hacer una mirada muy rápida. Hezbollah nace, como es bastante conocido, en el 82
y es una organización que la crea la Guardia Revolucionaria iraní en el Líbano, en plena eclosión del conflicto en el Líbano, y que a partir desde el minuto 1 de su nacimiento nace con 3 objetivos fundamentales: la destrucción de Israel, el instrumento armado de lo que sería la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, una extensión de la capacidad militar y también terrorista del propio Irán más allá de sus fronteras, y después también una voluntad de ser un brazo político que posteriormente se convierte en un brazo político importante y también armado en favor de una ideología islamista vinculada al chiismo en este caso y vinculada a la revolución iraní. Desde el primer minuto, tanto su logística como su financiación, como todo el entramado de Hezbollah parte en principio del dinero que viene de Irán y de toda la, digamos, el entramado del gobierno iraní respecto a la organización. Después esto va cambiando porque al final, en el momento actual, Hezbollah es una máquina de hacer dinero con múltiples tipos de negocio, todos ellos delictivos, y probablemente estamos hablando de la organización terrorista más rica del mundo. En algún momento lo ha sido más el Estado Islámico o incluso Boko Haram, pero realmente Hezbollah hoy por hoy es una fuerza política, es una fuerza armada, su ejército es más grande que el del Líbano, ha sido crucial en la guerra de Siria, está en la guerra del Yemen, está en Irak, está en América Latina, etcétera, etcétera. De manera que lo primero que hay que tener claro de Hezbollah es que hoy, eso que nació en el 82 y que fue famoso porque hubo el atentado de la Embajada de Estados Unidos en Beirut en el 83, hubo el famoso atentado en Beirut en el 83 que mató 241 soldados americanos y creo que 58 paracaidistas franceses, y a partir de ahí ya no paró. La embajada de Israel en el 92 en Buenos Aires, por supuesto el atentado de Amia, etcétera, etcétera, y una cantidad enorme he hecho la lista hoy de los atentados atribuidos directamente a Hezbollah y bueno, son páginas y páginas que no os voy a leer, pero que tienen siempre una misma obsesión. Allí donde hay un turista o hay un ciudadano o hay una comunidad judía o israelí, ese es un objetivo, es un target. El target es el judío como ciudadano y el israelí, por supuesto, pero no porque sea un soldado, sino como idea del terror, cualquiera, y que un poco nutre de la propia filosofía de Hassan Nasrallah, que tiene una frase muy famosa que duele mucho de recordar, pero que sin embargo es importante recordar, que a mí me ha recordado en algún momento una frase de Golda Meir, pero a la contra, claro. Hassan Nasrallah dijo textualmente: hemos descubierto cómo golpear a los judíos donde son más vulnerables. Los judíos aman la vida, así que eso es lo que les quitaremos. Vamos a ganar porque ellos aman la vida y nosotros amamos la muerte. No olvidemos que Hezbollah es el partido de Dios, el partido de Alá, pero en realidad lo que es fundamentalmente, como decía, es el brazo armado, el brazo descontrolado, el brazo, digamos, más oscuro de algo ya muy oscuro que es la Guardia Revolucionaria iraní. A partir de aquí, ¿qué ha pasado con Hezbollah? A confesión, como decimos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho entenderán perfectamente los que nos están escuchando por qué de golpe Estados Unidos actúa contra Qasem Soleimani, porque en tanto que el líder central de la Guardia Revolucionaria era el hombre que estructuraba toda la estrategia militar de las actuaciones de Hezbollah fuera del territorio iraní. Estamos hablando de Irak, de la actuación en Irak, estamos hablando de las bombas que pusieron en Riad, en Arabia Saudita, estábamos de su participación en la guerra yemení, etcétera, etcétera. Por tanto, de entrada, para entendernos, ¿hablamos de una organización terrorista al uso? No, es mucho más. Es una estructura militar y también paramilitar, es decir, tiene una estructura militar más o menos oficializada, tiene una estructura paramilitar abiertamente terrorista y tiene una estructura política que tiene incluso diputados en el Parlamento libanés, etcétera, etcétera, y que tiene una actuación. Tiene vocación, tiene la triple vocación que vincula también a la revolución iraní. Diplomacia, tiene un gran ejercicio de propaganda y de propaganda geopolítica, de ahí su aterrizaje en América Latina, y hablaremos de ello.
tiene además voluntad de hostigar, de presionar permanentemente en contra de intereses americanos y por supuesto israelíes y judíos globalmente. Tiene en su marco fundacional una obsesión enfermiza por militar en el antisemitismo más puro. Es un gran propagador de antisemitismo puro. No olvidemos, por ejemplo, que su canal, el canal de televisión que tiene Hezbollah, que es un canal importante, hizo una serie basada en los protocolos de los sabios de Sion, Al-Manar, el canal, no recordaba el nombre, donde toda la idea de lo que significaba la maldad de los protocolos convertida en una serie de televisión con un niño árabe héroe luchando contra los malvados judíos, etcétera, etcétera, financiado por Hezbollah. Hezbollah tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. Quizás es el momento de explicar un poquito, solo un poquito, de cómo se financia. La primera fuente de financiación de Hezbollah, sin ninguna duda, es directamente la iraní. A partir de 2018 se calcula que más o menos oficiosamente y reconocido, habrá más dinero por debajo, pero reconocido, Irán da directamente a Hezbollah alrededor de 700 millones anuales para funcionar y para actuar. Pero a partir de aquí el dinero corre por todos lados, es decir, se nutre de la cocaína de Colombia, se nutre de la triple frontera de todo el tráfico de cocaína, porque la triple frontera es perfecta porque a través desde el norte entra la droga y por el este y por el sur se va con los puertos hacia donde corresponda. Hace poco leía el otro día cómo hubo una caída importante de drogas así. En enero pasado fue la organización más grande que se había detectado en América Latina de tráfico de drogas de cocaína, estaba vinculada a Hezbollah y fue en la triple frontera, fue en Punta del Este. Por tanto... Cabe, perdón que te interrumpa porque por ahí hay gente que no está al tanto, la triple frontera es aquella que estamos hablando entre Argentina, Paraguay y Brasil. En la zona cercana a las cataratas del Iguazú, donde, si me permites 2 segundos, había una vieja comunidad libanesa que empieza de a poco, después de la década del 80, a relacionarse con Hezbollah y sus participantes viven generalmente en Foz do Iguazú, en Brasil, y cruzan todos los días a Ciudad del Este, lo que era Puerto Stroessner, en Paraguay, donde llevan adelante sus actividades. Y por supuesto es muy permeable con la frontera argentina. Esto sucedía hasta fines de 2018-2019, en que primero Argentina, luego Paraguay y por último en algunas cosas Brasil, declaran a Hezbollah como organización terrorista y utilizan algunas de estas normas para poder luchar contra este tráfico ilegal dentro de la región. Todo tuyo otra vez. No, iba a decir, Ariel, yo quiero aterrizar en el tema de la triple frontera un poquito más tarde. Ahora quería hacer un mapa global de financiación. Adelante. Pero en cualquier caso, voy a corregir un poco eso de que ha cambiado la situación desde la declaración de Hezbollah como organización terrorista, que ha sido una declaración muy importante, ¿eh? Eso es evidente, porque a pesar de todo es permeable absolutamente las actividades delictivas que hay en la zona. Para decirlo rápido, ¿por qué Hezbollah es una organización tan fuerte económicamente, capaz de actuar en varios países en el terreno militar y también en actividades terroristas, pero también capaz de influir mediáticamente con un canal de televisión, Hispan TV, que funciona en Venezuela, funciona en Colombia, funciona en Argentina, funciona en un montón de lugares, es decir, que tiene una gran capacidad de influencia y además que tiene una logística y un movimiento de personas, tiene campamentos de jóvenes, campamentos de adoctrinamiento, hace ayuda social como hace Hamas, es una forma de penetrar en las comunidades chiitas que son las más pobres en muchas zonas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene tanto dinero? Repito, lo digo rápido. Una parte del dinero se nutre de Irán directamente
que mantiene campamentos, mantiene estructuras militares, etcétera, etcétera, etcétera. Otra se nutre de la droga a distintos niveles. Por ejemplo, en el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático mueve heroína y también mueve productos extraños. En el Valle de la Beca tiene grandes plantaciones de marihuana y de hachís. En la Triple Frontera está toda la canalización de, hoy leía, por ejemplo, la ruta viene de Colombia, pasa por la Sierra Central de Perú, va hacia las cocinas, las famosas cocinas en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pasan a Paraguay, llegan a la Ciudad del Este. Todo esto es una ruta conocida, que por cierto en algunas detenciones se han encontrado algunos libaneses vinculados a Hezbollah trabajando estrechamente con miembros de las FARC, lo cual tampoco no es una casualidad. Y además del dinero que viene vía Sudeste Asiático, vía Colombia o vía Valle de la Beca de la droga, que ya estamos hablando de un volumen muy importante, además el Departamento del Tesoro americano ha acusado a Hezbollah directamente de falsificación de moneda, del dólar. Es decir, se nutre también económicamente de la falsificación de moneda. Y después está todo el blanqueo que se descubrió en bancos europeos a raíz de la operación CEDAR norteamericana, donde una parte de ese dinero se blanqueaba en Europa y venía de la droga y pasaba, por supuesto, a Hezbollah u a otras organizaciones aláteres que funcionaban. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hablamos de una organización económicamente muy poderosa, no hablamos de cualquier cosa. Y por tanto, como es muy poderosa, también puede ser muy temible. A partir de aquí, ¿por qué aterriza en Sudamérica y cómo llega a Sudamérica y por qué Sudamérica le interesa? Perdone, no quiero hacerme pesada, pero quiero dar 4 ideas que un poco lo aclaren bien. Bueno, es evidente que Sudamérica es un continente que en muchos sentidos es interesante porque algunos países tienen estructuras judiciales muy débiles o gobiernos muy corruptos, pero además es estratégico, es muy importante desde el punto de vista geoestratégico y además tuvo en su momento la gran suerte de tener al chavismo instalado en Caracas. La puerta de entrada de Hezbollah en Latinoamérica es Chávez y su estrecha relación con Ahmadinejad, que se convierte en estable y se convierte en muy importante. A partir del momento en que Chávez y Ahmadinejad empiezan una relación estrecha, hay dos personas muy importantes que crean toda la estructura que después se convertirá en la estructura de Hezbollah en Latinoamérica. Uno es Nasreddine, que es un encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, que se convierte en el hombre que empieza toda la relación con Hezbollah directamente, ya no solo con Irán. Y el otro es muy conocido, Tarek El Aissami, famoso ex vicepresidente del gobierno de Maduro y actual ministro popular del petróleo. Exacto. A mí me gusta decir el nombre completo del cargo. Es el ministro popular del petróleo. Unos tipos que roban como lo que roban, y bueno, pero son muy populares. En fin, y que conoces Aissami, tiene cargos por narcotráfico en la corte de Manhattan, tiene una orden de búsqueda y captura. Y hay un informe que lo voy a leer exactamente porque no quiero decirlo mal, que lo publicó el Wall Street Journal, que hablando de Aissami dice exactamente, desarrolló una sofisticada red financiera y redes multinivel como un trampolín criminal terrorista para transportar militantes del Estado Islámico a Venezuela y países vecinos y enviar fondos ilícitos a Oriente Medio. Estos dos hombres son los principales artífices de lo que será después la gran estructura. Sí. Voy a agregarte dos cosas. Hace años atrás, ya estando yo en el cargo del centro, nosotros hicimos una denuncia cuando todavía el Aissami era vicepresidente, a través de la maniobra de entrega de más de 150 pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah, sí, para que se muevan por América Latina, y no nos olvidemos que para ese entonces Venezuela todavía era parte del Mercosur. Es decir, que cualquiera de las personas que tenía uno de esos pasaportes tenía libre entrada a cualquiera de los países pertenecientes al Mercosur. Eso en primer lugar. Y otra de los detalles respecto de el Aissami es que cuando comienza la guerra civil en Siria, él en su propia casa da refugio a la hermana de Assad en Venezuela.
Este dato no lo conocía. Así Pero en es. cambio, el dato de los 150 pasaportes es lo que se ha detectado. La idea es que la cantidad enorme de pasaportes que no se han detectado, que estuvo fabricando la Cancillería venezolana para ciudadanos, que muchos de ellos eran miembros de las guardias revolucionarias o espías o sencillamente instructores tanto ideológicos como militares, que han venido a Sudamérica y se han instalado en Latinoamérica gracias al famoso vuelo del terror, el vuelo entre Caracas y Teherán. Bueno, la cuestión es que esto ya lo hemos enmarcado un poquito, aparece toda una estructura asentada en un país tan importante como Venezuela y asentada en el Mercosur, como bien dice, y porque es importante de recordar, que permite una entrada de una estructura muy potente desde el punto de vista ideológico, hablamos de gente muy convencida, con una financiación, una capacidad de financiación muy importante, pero además buscando un nuevo mercado. El mercado latinoamericano era nuevo desde el punto de vista de los ciudadanos y era nuevo desde el punto de vista del blanqueo de capitales y de llegada de dinero. Es decir, Europa se había complicado para la financiación, etcétera, y para los hechos delictivos desde el 11 de septiembre y por tanto Latinoamérica se convertía en, además no es cualquier cosa, que en Latinoamérica hay grandes comunidades judías, lo cual también era un bocado, era un target, un objetivo interesante para Hezbollah y globalmente para Irán. Irán tiene una auténtica obsesión en convertir al judío en el culpable y por tanto no solo Israel como el gran tema a destruir y el judío como soporte, digamos, de ese estado demonizado por ellos. Bueno, y entonces es cuando a partir del vuelo del terror, de la partida del puente aéreo Teherán-Caracas, aterriza y aparece todo el fenómeno de la triple frontera que explicabas muy bien antes. La triple frontera era ya un agujero negro delictivo. 3 fronteras son complejas, además Paraguay en sus determinados momentos de su historia ha tenido la complejidad que ha tenido, Brasil es muy porosa, Argentina quizás era la más sólida en la frontera, pero también ha mirado muchas veces hacia otros lugares. Lo cierto es que esa triple frontera desde siempre fue un caldo delictivo, con una estructura delictiva muy sólida. Entonces lo que hace Hezbollah no es crear una estructura nueva, sino aprovecharse de la que está. Ellos son una organización mucho más poderosa que se asienta y entonces se queda las redes de narcotráfico y de otras actividades delictivas y a través de él es cuando empiezan, digamos, a blanquear, a movilizar dinero y después a blanquearlo adecuadamente. Desde la triple frontera, además, como bien sabéis, también se perpetran algunos de los atentados. Está bastante claro que el de AMIA y probablemente el de la embajada ya tuvo una vinculación directa con tipos que estuvieron en la triple frontera y después hemos sabido más tarde, posteriormente, que también ha habido en algún momento preocupación por intentos de atentados que partían también de una triple frontera que se ha convertido en la Valle de la Bekaa número 2.2 y donde realmente Hezbollah manda exactamente como quiere y desde cualquier punto de vista. Leía un informe del Counter Extremism Project, que lo publicó, creo que también el Wall Street Journal, que decía que la triple frontera está camino de convertirse en un subestado económicamente independiente y totalmente criminalizado. Por mucho que realmente a partir de la condición de organización terrorista de Hezbollah, los países fronterizos de la triple frontera actúan de una manera un poquito más activa, a pesar de que yo creo que el gobierno actual en Argentina es más laxo con este tema, pero en cualquier caso sí que es cierto que hay un cierto cambio. Pero el hecho es que todos los informes que tenemos, por ejemplo, especialmente los americanos que están muy encima, hablan de un semiestado, de un estado prácticamente independizado y totalmente criminalizado. Con lo cual, además, las conexiones con el cártel Envigado colombiano, con los Zetas mexicanos, con los Hornets venezolanos, está totalmente instalada y todo ello fusionado con Hezbollah. Con lo cual ahí tenemos un caldo de cultivo terrible. Y después está el gran proyecto, que no es un proyecto, además recuerda
antes hablábamos del ministro del petróleo venezolano. Recuerda que también en los informes americanos se habla de que el tipo ha llegado a movilizar dinero para Hezbollah en más de 40 cuentas bancarias, en Venezuela, en Panamá, en Curazao, en Santa Lucía, en fin, ¿qué vamos a contar? Esa es una locura. Y luego está, que a mí me Trinidad y parece Tobago. bastante ¿perdón? En Trinidad y Tobago. Sí, seguro, seguro, es evidente. Y en Miami incluso, en Miami incluso. Y luego está está el gran fenómeno, el gran proyecto mediático, que no es cualquier cosa, que es el Hispan TV, que actúa, que tiene sede fija en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador y creo recordar en Perú. Hispan TV es una fuente permanente de propaganda, en el caso latinoamericano, lógicamente en castellano, pero también tiene versiones en inglés, tiene versiones en francés, tiene versiones incluso, creo que las ha tenido en hebreo y todo, y por tanto tiene, y ahí sí que Irán juega muy fuerte. En España tuvo mucho tiempo al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, como presentador de Hispan TV, que después... Iba a dejar que lo digas vos. No, yo lo Iba digo a dejar sin... que lo digas vos. Lo digo yo porque fue así, lo veíamos todos con su coleta hablando de las izquierdas y el pueblo en la televisión iraní, ¿no? Y bueno, finalmente los satélites, a partir de un momento determinado, los satélites europeos no permiten que se tome la antena para Hispan TV, entonces tiene que ir por otros lados, pero en Latinoamérica nadie se lo ha impedido y actúan con toda... Para que se hagan una idea del objetivo de Hispan TV, el objetivo de esta televisión es la contrapropaganda, la contraprogramación. Siempre tienen un vestido que parece hasta medio progresista, muy izquierdoso. Hablan mucho de derechos, hablan de sociedad, pero todo es la mirada iraní sobre el mundo. Y una obsesión enfermiza, absolutamente enfermiza, con el tema de Israel o con el tema judío. Hoy he mirado Hispan TV, hoy la he puesto, y me he encontrado que de 5 artículos, uno se titulaba El sionismo bajo la cruz, era un artículo demonizador de todos los evangélicos latinoamericanos, que era la nueva fuente de financiación y en fin, el sionismo del mundo dominando a través de la cruz, fantástico. Otro era el sionismo nada... Perdón, con lo cual justifican el hecho de actuar contra el cristianismo también. Bueno, ahí hay un artículo que señala con el dedito, luego veremos qué ocurre, pero el dedito está señalado y hay todo un estudio de cómo estos cristianos defienden el sionismo y se han convertido en una especie de voz del sionismo aterrador y terrorífico y malvado en Latinoamérica. Otro artículo se titula, si es casi un poquito más explícito, El sionismo nada en robo, crímenes y espejismo. ¡Hala, alegría, alegría! Y el tercero es uno sobre Biden, hablando de un atentado en Irak contra las fuerzas norteamericanas sin heridos, diciendo, Biden es sensato, el próximo ataque será devastador. Bonito, bonito. Pero eso sí, pero todo muy progresista, todo con mucho derecho humano, todo, en fin. Hispan TV a mí me parece realmente muy preocupante. No solo porque, repito, no tiene ningún problema en programar series de televisión sobre los protocolos. Shatat, creo que se llamaba la serie de televisión sobre los protocolos. Bueno, quiero recordar que es algo que duele muchísimo, que los protocolos de los sabios de Sion en árabe son bestsellers permanentemente en librerías de Siria, en librerías del Líbano, en Egipto. En Egipto también se programó la serie esta sobre los protocolos, etc. No olvidemos también que más de una vez el líder del Ku Klux Klan americano ha sido invitado a países del petrodólar a hablar del dominio de los judíos del mundo. Es decir, y por tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que si tú tienes mucho dinero, un Estado poderoso detrás como es Irán, con voluntad de expansión geopolítica, una ideología totalitaria, un odio sistemático a un pueblo determinado y obviamente a un país determinado, y tienes mucho dinero, y tienes un continente como Latinoamérica, donde te ponen la alfombra roja, todo el eje bolivariano, te dejan entrar a espías, a agentes, a campamentos de jóvenes, etcétera, etcétera, y además puedes conseguir dinero y nutrirte de toda la droga que hay en la zona, pues tienes un problema de unas dimensiones que yo creo que no somos para nada conscientes.
Pilar, ¿qué tuvo de nuevo en el mundo el atentado del 17 de marzo del 92? Yo creo que el atentado fue a ver, ¿cómo lo diría? No fue el primer atentado masivo que se produjo, como bien recordábamos, el atentado de Beirut, el atentado de la embajada americana, en fin, tantos otros que hubo. Pero yo creo que todos los que hasta ese momento se habían producido estaban circunscritos a Oriente Medio, al conflicto que se producía en Líbano, Israel, en fin, sin tener ninguna excusa de ningún tipo, porque continuamos hablando de un tipo de terrorismo que va al ciudadano, que mata a quien encuentre por el camino, pero no habían hecho ese paso de gigante que era pasar el océano. El atentado del 92 en Buenos Aires es el laboratorio de pruebas. ¿Qué va a pasar? Si nos vamos a otro país del mundo, una organización como Hezbollah, que pertenece a Irán, se va a un país soberano, Argentina, y hace un primer atentado y prueba qué niveles de impunidad puede tener. Y consigue total impunidad. Ese es el drama, digamos. Consigue mucha permisividad, todo lo hace, no tiene casi ningún problema, no tiene ninguna consecuencia legal posterior, por mucho ruido que hayamos hecho, ni la embajada ni AMIA, no hemos visto a nadie en la cárcel. Bueno, el de la embajada lo mataron en una bomba en Damasco, pero bueno, fue uno de ellos, pero los auténticos, incluso hemos tenido un fiscal general acusando directamente a miembros de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, que finalmente es asesinado. Es decir, el atentado de la embajada y el atentado de AMIA son las pruebas de fuego. A ver qué pasa si nos vamos muy lejos de Oriente Medio, hacemos atentados masivos, qué repercusiones tiene Irán, qué problemas tiene la propia organización, qué ocurre en el mundo. Más el de Panamá, sumemos el de Panamá, el de Alas el de Panamá, que ha tardado mucho en ser reconocido. Yo tuve hace poco el honor de hablar en un aniversario del atentado de Panamá, que fue claramente un atentado judío, atentado contra judíos, porque se conocía que había varios empresarios de la comunidad judía en ese avión y fue directo a ese avión porque había ese conocimiento, de manera y que también está claramente vinculado a Hezbollah. Israel el año pasado, hace un par de años, ya abiertamente habló de Hezbollah como el responsable del atentado de Panamá. Bien, pues esos tres atentados, pero el primero es muy claro en ese sentido, es la prueba de fuego. Y además el islamismo radical practica algo que solo lo habían practicado los nazis y que cambió de alguna forma el paradigma de las luchas de esta naturaleza. Los nazis son los primeros en la historia de las guerras que convierten al ciudadano en el objetivo. Es decir, los primeros atentados nazis, los primeros bombardeos en la Guerra Civil Española, en Guernica, en Barcelona, en varias ciudades, en Madrid, por parte de bombardeos alemanes e italianos, o de franquistas, pero con toda la logística fascista, se producen en las propias ciudades para aterrorizar. El nazismo inventa la idea de que el ciudadano es el objetivo. El islamismo lo convierte en un patrón. Y además en determinadas épocas los objetivos fueron muchos soldados americanos o soldados italianos o soldados franceses, en fin, o incluso embajadas que se podría considerar que tienen un mayor grado de nivel político, pero cuando se produce el atentado de AMIA, ese es un atentado a la gente. Es decirle a la comunidad judía latinoamericana, vamos a por vosotros, es igual que seas creyente o no lo seas, que lleves kippah o no la llevas, que tengas conciencia de tu judaidad o que lo hayas olvidado. Es exactamente el mismo patrón de los nazis. Eres judío y vamos a matarte porque eres judío. Y el atentado de AMIA es, os vamos a matar porque somos judíos, porque sois judíos. Y porque sois judíos sois culpables. Y esa es un protocolo rotundo del fascismo, del totalitarismo, aunque sea del islamofascismo en este caso. Y generar en el resto de la población el hecho de decir que si hay otro tipo de víctimas es culpa de haberle permitido a los judíos estar y tener la libertad que tienen o estar teniendo lo que tienen, con lo cual... O peor aún, decirle a cualquier ciudadano que estar al lado de un judío puede ser un peligro. Yo recordaré toda la vida, porque fue mi primer o mi segundo viaje a Argentina, hablamos de hace 20 y pico de años,
o no sé, o quizá 18, no me acuerdo muy bien, pero que subí a un taxi y saqué el tema de AMIA y el tipo me dijo, bueno, pero eso fue una implosión, los judíos lo hicieron para hacerse las víctimas. Y me bajé del taxi, bueno, aparte de que salió de mi boca todo lo imaginable, ¿no? Pero pensé, fíjate cómo consiguió el atentado centrar, en lugar de ser el terrorismo, eran los judíos. O sea, el problema no había sido la bomba, era que había una comunidad judía. Y por tanto, tener judíos es un problema. Nosotros hoy nos olvidamos de todo esto porque lo tomamos casi como una normalidad de 29 años, pero las escuelas judías e instituciones judías continúan con pilotes en las puertas, indicando que como una flecha de colores y de luces diciendo acá es una institución judía. Y lo que en esa época sucedía, y le recuerdo a toda la gente que por ahí no lo conocía, era comenzaban a bajar de precio las propiedades lindantes a las propiedades de al lado de las instituciones judías, la gente queriendo mudarse, gente que se preguntaba a sí mismo si había que continuar con una vida judía o no, por miedo a llevar a sus hijos o ir a las instituciones. Y esto es otra de las cosas, y por supuesto el presidente de entonces en el de la embajada, entendiendo que es un problema de política internacional de Israel, y en el de AMIA, mandándole condolencias a Israel por lo que sucedió con ciudadanos que eran argentinos. Lo cual, este tipo de situaciones creo que estaban bien calculadas. Te diré más, era un acto de guerra de un país a otro. Absolutamente. Es decir, los atentados de la embajada y de AMIA es un acto de guerra. En el momento en que la Guardia Revolucionaria es la fundadora de Hezbollah y el fiscal Nisman dice que Hezbollah, y además hay una orden de Interpol contra miembros de la Guardia Revolucionaria por haber hecho ese atentado, Argentina ha sufrido un acto de guerra. En forma de terrorismo es un acto de guerra. Ya que lo nombras a Nisman, yo quiero agregar que independientemente de su acusación y su trabajo específicamente dedicado a esto, tanto en el 2008 como en 2013, él elabora 2 informes donde detecta la presencia de agentes dormidos de Hezbollah en 8 países distintos del continente, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Y, digamos, responsabiliza directamente a Mohsen Rabbani, que es la figura que llevó adelante la compra del vehículo y que después se fue el agregado cultural de Irán en la embajada en Buenos Aires, y a su discípulo, quien desde Guyana también llevaba adelante un tal Abdul Qadir, que también llevaba adelante este tipo de, digamos, de actividad desde el Caribe. Te dejo seguir. Sí, no escuchaba. Estaba pensando mientras hablabas. Sí. Claro, hace un momento hemos tocado un tema que a mí me parece un tema crucial. Quizá nos escapamos un poco del tema Hezbollah, aunque está cerca. Es cómo en el momento en que conviertes a una persona por su condición de judía en un objetivo terrorista o en un objetivo militar, porque Hezbollah es una organización militar, lo normal sería que se produjera una gran solidaridad colectiva de cualquier tipo de ideología en favor de la víctima, que es el judío. Y sobre todo en favor de un conciudadano tuyo. Los ciudadanos de AMIA, como bien recordabas, eran argentinos y además casualmente judíos. No es que fueran judíos y casualmente argentinos. Es decir, eran las dos cosas. Esa doble condición se olvida muy rápidamente y pasa a ser un atentado a los judíos y no un atentado a los argentinos. Pero luego hay otra derivada que yo creo que vale la pena hablarla, que es el papel de la izquierda, especialmente de la izquierda latinoamericana, en todos los fenómenos de atentados contra el pueblo judío y en el papel que tiene Hezbollah en la región. Porque hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Hispan TV, hemos hablado de nombres propios, hemos puesto algunos, pero no hemos hablado de organizaciones universitarias y organizaciones de izquierdas, en la Argentina unas cuantas, que abiertamente han dado no apoyo al atentado, pero sí apoyo al papel de Irán o al papel de Hezbollah, o que miran. Yo recuerdo haber ido al foro de Porto Alegre
a un debate sobre el conflicto de Oriente Medio y encontrarme lo mejor de cada casa en el campus donde se hacían los actos. Un poquito de FARC colombianas, un poquito de Hezbollah, un poquito de Hamas, estaban todos, todos eran amigos de los derechos humanos. Y entonces, sí, claro, y es el lugar, es la usina donde nació el BDS. Bueno, pues que el BDS es una organización racista, abiertamente racista. Es que no hay duda, yo creo que el BDS es una organización de tintes fascistas que demoniza a un pueblo y demoniza una condición humana, en este caso la judía. Y añadamos, no olvidemos nunca que el antisionismo es abiertamente el antisemitismo 2.0, es el antisemitismo del siglo XXI y de una parte del siglo XX. Pero hay un papel... Hoy recordaba una frase del propio Wiesenthal, quien en el año 68 él sostenía que gracias a que Hitler y Stalin pusieron que ser antisemita es una mala palabra, hemos encontrado un sustituto en el antisionismo. Pues está muy bien visto. Pero fíjate que, ¿qué diría Wiesenthal ahora? Porque yo no me imaginaba de ninguna manera que uno pudiera morir en Europa por ser judío después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es terrible. Él pensó que no iba a suceder durante su vida y lo llegó a ver. Para mí la metáfora de la derrota, en este caso de la derrota de Europa, pero también de la derrota de determinados planteamientos de izquierdas y del relato público, es la muerte de aquella mujer que había sobrevivido a Auschwitz y la mataron en París por ser judía. Sara Halimi. Exactamente. Y ahí es donde yo me pregunto, las instituciones, las cancillerías del mundo, los intelectuales, los periodistas, les interesan mucho los judíos, pero los muertos. Todos se apuntan a la memoria del Holocausto, todos se apuntan a los supervivientes, se ponen las velitas, si se hace un acto van todos quedan muy bien vestidos. Pero después bueno, por eso se eligió el 27 de enero, que es el día que se encontró, ¿no? Que se liberó Auschwitz y que encontraron a todos medio muertos, y no el día del levantamiento del gueto de Varsovia, que es cómo defendernos con un arma en la mano. Sí, señor. Aniel Dankiewicz, el gran héroe del gueto de Varsovia. Bueno, la verdad es que, Ariel, yo creo que si te sirve de algo esta charla para quienes nos estén escuchando, yo les diría 3 ideas fundamentales. La primera, Hezbollah es probablemente el enemigo, digo enemigo, de la humanidad, porque esa es para mí la concepción, porque quien es enemigo de un pueblo es enemigo de la humanidad. El enemigo número 1 que tenemos vinculado al terrorismo y al fenómeno del islamismo radical en estos momentos. Olvídate de Al-Qaeda, olvídate del Estado Islámico, olvídate de Boko Haram, todos son criminales, todos son asesinos, todos son muy preocupantes, pero la capacidad de influencia mediática, política, diplomática y por supuesto delictiva y militar de Hezbollah no la tiene nadie. Con 3 países detrás. Irán, pero también Siria, porque la guerra de Siria también la ha ganado Hezbollah, y Líbano, que prácticamente es suyo. Y no olvidemos que China mira hacia otro lado y Rusia apoya. Cuidado. Con lo cual, Hezbollah es probablemente lo más preocupante. Lo que me preocupa a mí sería la segunda conclusión o reflexión o incluso peticiones. Yo creo que tendría que haber un poquito más de preocupación en Latinoamérica y en Argentina especialmente y en Chile por la capacidad de penetración no solo de Hezbollah, sino del relato criminalizador de los judíos que esto representa. Que acabas teniendo después un candidato a la presidencia chileno pidiéndote criminalizar a Israel. Y todo está vinculado, todo está conectado. Entonces la manita, porque la propaganda es permanente. Es permanente. Recuerdo perfectamente cuando hubo la muerte de aquel chico negro en Estados Unidos, todo el movimiento que hubo en favor de la causa de los afroamericanos, en fin, todo el debate que hubo público. Yo recuerdo perfectamente que en Hispan TV estaban explicando que la manera de ahogarlo era un método israelí.
Ahí lo metías. Hay un movimiento en el mundo hablando del derecho de los ciudadanos negros contra la brutalidad policial. Metamos un poquito de Israel por ahí en medio, de Israel, a ver si así podemos demonizar, ¿no? Esas serían las ideas fundamentales. ¿Militarmente ha penetrado en Latinoamérica? Sí, hay campamentos, hay organizaciones juveniles, están perfectamente afincados. ¿Económicamente ha penetrado en Latinoamérica? Por supuesto, se ha convertido en una fuente fundamental de todas las redes del narcotráfico y de algunas otras actividades delictivas. ¿Diplomáticamente ha penetrado en Latinoamérica? Por supuesto, todo el eje bolivariano le ha dado la manita y con los pasaportes que se repartieron en su momento, pues imagínate lo que tenemos por aquí. ¿Y mediáticamente ha penetrado en Latinoamérica? Por supuesto, a través de sus canales, tanto de televisión como de influencia, y tanto que sí. Yo estuve, y con esto acabo, yo estuve en la Feria del Libro en Buenos Aires cuando se presentó el libro de Cristina Kirchner. ¿Quién estaba en la primera fila? En la primera fila, tan bonito y simpático, escuchando muy contento a Cristina Kirchner. El líder de Hezbollah en Argentina. ¿Y qué hacía allí? ¿Pasaba por allí o la habían invitado? O sea, que el líder de una organización que ha sido responsabilizada de haber atentado 2 veces en Buenos Aires, lo tienes en la presentación del libro de una expresidenta que quiere ser presidenta otra vez, o que medio ya lo es. Esto es lo que a mí me sulfura y me preocupa. Pilar, yo por mi parte nada más que agradecerte. Johnny, ¿querés agregar algo antes del cierre? Pilar, preguntarte también, en primer lugar, nuevamente agradecerte, porque la verdad que lo vuelvo a decir en cada oportunidad, es un lujo poder contar con tu presencia, así como tuvimos la posibilidad de tenerte en el Ibrahim. ¿Qué crees tú que ¿Eso es un hijo? Hezbollah... ¿Eso es papá? Vos. Sí, sí. Tengo dos de 1 año y 4 meses. Digo, ¿qué crees tú que tiene Hezbollah para ofrecer o para de alguna manera amenazar a aquellos países que o lo soportan, digamos, lo ayudan, o no hacen nada y se mantienen neutrales para no enfrentarse a? Tiene varios elementos. El primero es que sin duda dinero y petróleo no es una cosa menor. Es evidente que una parte sustancial de su capacidad de influencia tiene que ver con la compra de voluntades. Esas voluntades pueden ser individuales o de cancillerías o ministerios, es decir, esa es una primera línea. Una segunda línea es que se nutre, especialmente en todo el continente americano, se nutre de 2 odios muy afincados en determinados progresismos sudamericanos, que es el odio a Estados Unidos y el odio a Israel. Esas 2 sumas hacen que de golpe el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y de golpe resulta que la República iraní, que es un estado abiertamente totalitario, donde a ti y a mí, vamos, nos pasarían por la piedra, resulta que ese estado totalitario se convierte prácticamente, bueno, esto es una bendición. Qué cosa más tan bonita. Me cuesta mucho hablar de Hezbollah ante una cosita como esta, ¿eh? Pero para ellos queremos cambiar el mundo, ¿no? Para ellos. Hay que trabajar para ello, sí. Entonces, se sustenta también en ese relato, es decir, encuentra un caldo de cultivo en organizaciones de izquierda y en organizaciones, e incluso entre periodistas. Yo he leído artículos en Argentina, en algún periódico argentino, que me pone la piel de gallina, porque hay el obrero proletario de las épocas de los años 60 se ha convertido en el pobre musulmán pobre, cuando estos tipos ni son pobres, y más allá de su fe religiosa, que no tengo nada que decir, son ideológicamente totalitarios. Pero es un hecho que una parte importante del relato progresista en Latinoamérica y también en Europa se ha asociado con los enemigos de Estados Unidos y por tanto con los amigos de todo este fenómeno. Y bueno, ¿qué le ocurrió a Oriana Fallaci cuando empezó a denunciarlo muy al principio? Que las izquierdas del mundo la rechazaron. Acabó muriendo sola y abandonada de su propia ideología. ¿Por qué? Porque de golpe había levantado la voz. Y esto le pasó también a André Glucksmann. Yo recuerdo cuando al principio de los tiempos André Glucksmann empieza a denunciar el fenómeno del antisionismo como una forma de antisemitismo. Además, Glucksmann, no sé si lo conocen ustedes, pero fue uno de los enfants libérés, de los enfants sauvés. Fue un niño salvado por las redes que salvaban niños judíos
en Bélgica, en Holanda y en Francia, y su mamá lo entrega a la red para salvarle la vida, es uno de los enfants sauvés. Pues André Glucksmann empezó a escribir y acabó su vida con tipos que le decían cerdo judío. Y hablamos de hace 2 días también. Y esto no lo hacía, esto lo hacía determinada izquierda, que a mí es lo que me solavienta más. Pero bueno, la derecha también calla, es decir, que aquí no nos salvamos con ninguna ideología. Pero sí que es cierto que, ¿qué ofrece Hezbollah? Bueno, de entrada te compra voluntades, tiene dinerito, tiene seducción. Fíjate, ¿a quién fichan en España? A un líder de la izquierda. Y por ahí entran. Y entonces resulta que están hablando de derechos humanos. Por oiga usted, si por ser homosexual te van a fusilar o te van a apedrear en Teherán, si por ser mujer, ¿qué te va a ocurrir? O por ser opositor, es una locura. Es una locura. Tenemos una pregunta, Pilar. Aquellos que quieran hacer preguntas, por favor, por escrito. Nora, especialmente, que me estás pidiendo la palabra, escribí la pregunta. Hay una pregunta muy interesante. Dice que estamos nosotros dos dando información valiosísima. Dice, y como individuos que estamos involucrados en esta amenaza, ¿qué podemos hacer para combatir este terrorismo y a quienes lo apoyan? Bueno, es evidente que primero podemos hacer lo que estamos haciendo, que es levantar el velo y denunciarlo. Después, yo soy una convencida de que la sociedad civil organizada tiene capacidad de presión en sus propios gobernantes. Es decir, demasiadas veces, en este terreno voy a decir algo quizá un poco antipático, demasiadas veces los atentados contra comunidades judías, también los propios judíos han hecho un cierre hacia adentro. Es decir, cuando en realidad hay que conseguir convertir cualquier atentado que va contra la comunidad judía en un atentado de todos los ciudadanos. Hay que sacarlo hacia afuera. Evidentemente con AMIA sé que se ha hecho un gran trabajo porque fue realmente brutal. Y felicito, por cierto, que estáis muy activas las organizaciones judías en todos los temas de antisemitismo, en Argentina especialmente, y ahí felicidades. Felicidades al Centro Wiesenthal por ese trabajo pedagógico con esa chavala que hizo, esa chica que hizo algún tipo de gesto antisemita. Sabréis que ahora en España tenemos bastante lío con manifestaciones nazis. Sí. Yo fui de las primeras que lo denunció y fíjense que ustedes que son permisibles. Bueno, ahora tenemos un problema porque ahora el grupo de extrema derecha Vox ha pedido que no sea delito de odio cualquier expresión antisemita, etcétera. De manera Y que vamos bueno, a tener claramente. A ver, otro... hemos encontrado que todos los que discuten contra la definición de antisemitismo son los que quieren desarrollar libremente su antisemitismo. Así que está muy claro. Pero la pregunta que me hacía esta persona, bueno, es que cualquier representante público se puede sentir muy incómodo si no está en el lugar adecuado del mundo. Es decir, no puede ser lo que yo comentaba de que Cristina Kirchner invita al tipo de Hezbollah y no pase nada y los medios el día siguiente nos salgan en portada diciendo pero esto qué es, qué locura es esta. Hay una permisividad que podríamos romperla. Habría que incomodar un poco más a los representantes públicos en temas de derechos fundamentales, en la lucha contra el antisemitismo y en la lucha contra el terrorismo. Y por supuesto en la lucha contra el narcotráfico, porque quiero recordar que el narcotráfico es la fuente fundamental de financiación del terrorismo islámico, no solo de Hezbollah. Pilar, mi eterno agradecimiento por esta hora que nos has dedicado quitándola de tu sueño. Yo quiero terminar contando una breve anécdota que creo que más de una vez la he dicho, pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand, una muy conocida persona aquí en la Argentina. Hace unos años atrás, en una conferencia sobre temas de antisemitismo en Israel, me tocó compartir con un viceministro de Relaciones Exteriores mexicano, a quien le dije, se estaba hablando del terrorismo en América Latina, y yo le decía, ¿qué hacen ustedes por combatirlo? Cuando sucedió en la Argentina, los jueces que le tocaron investigar, sobre todo el primer juez que le tocó investigar el caso AMIA, decía, nosotros no tenemos ni legislación ni preparación, esto es nuevo para nosotros, y creo que hoy a 29 años no han tenido ningún tipo de preparación por si esto vuelve a suceder.
Entonces hice esta pregunta diciendo, ¿qué pasa si esto sucede en México? Todo lo que este hombre hizo fue levantar el mantel, ver que la mesa era de madera, golpear en la mesa y decir, esto aquí no pasa. La gente me decía, los que estaban conmigo en esa conferencia, me decían, no te contestó la pregunta. Le dije, sí, me contestó. Eso es lo que nosotros hacemos para prevenir el terrorismo. Golpear la mesa de madera y decir, esto aquí no pasa. Esto es todo lo que nosotros en esta región hacemos frente a esta situación. Por eso es tan importante conocer, por eso es tan importante saber, y coincido contigo, levantar la voz a nuestros representantes y hacerles saber nuestra disconformidad. Ariel, es exactamente lo que ocurre con el tema del que hablamos muy rápida, ¿eh? Es lo mismo que ocurre con el pueblo venezolano, lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que no haya manifestaciones en toda Latinoamérica en favor del pueblo venezolano que ha sido expoliado brutalmente, que vive en semidictadura, cuya oposición está en permanente hostigamiento, en una situación de violencia política terrible? Y esto no se convierte en la causa de todos. ¿Cómo es posible? Si tuviéramos ahora un Pinochet, estaríamos todos manifestándonos. ¿Cómo no lo hacemos con un Maduro? Y ocurre lo mismo con el tema Hezbollah y compañía. ¿Cómo es posible que años después de que pasara lo que pasó con los 2 atentados en Buenos Aires, pudiera haber una señora llamada Cristina Kirchner que hiciera un memorándum con Irán? ¿Cómo es posible eso? ¿En qué cabeza cabe? Y pasó. En fin. Bueno, nuevamente para cerrar, muchas gracias. Esto ha sido otro, y no uno cualquiera, de nuestros encuentros de historias de la historia judía. Hay gente que llega a este espacio por primera vez. Está invitado a partir del jueves de la semana que viene a las 19 horas Buenos Aires, donde, al igual que esta semana, que estamos empezando la semana del aniversario del atentado a la embajada, la semana que viene vamos a estar empezando la semana del 45º aniversario del último y más sangriento golpe militar de la Argentina. Y vamos a hablar de cómo esa dictadura nos afectó y trabajó para los judíos en la Argentina y en la región. Ese va a ser nuestro tema, los judíos y la última dictadura militar argentina, la semana que viene. Pilar, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Johnny, y gracias, Betilel, como siempre. Gracias, Ari, gracias, Pilar, un lujo nuevamente, como siempre. Muchísimas gracias, y gracias a todos por estar ahí. Gracias y shalom a todos.